El tiempo que me ha tocado vivir, en lo que pienso y es parte íntegra de lo que soy, he sido contradictor y no dado a aceptar el modelo de vida que desde hace miles de años se nos ha querido imponer. He tenido la visión de saber poner en balanza las cosas que escucho desde el principio de la evolución ideológica del hombre. Si bien es cierto que lo que es en su esencia el ser humano, su avance y su lucha por ser digno de que se le reconozca que dentro del género animal es el rey de los cambios, también es cierto que esos cambios y adelantos han sido para el perjuicio de su existencia. Y no creo que la culpa sea de los adelantos, sino de quienes los comercializan, porque el valor de esos adelantos es precioso e incalculable. El problema consiste en que lo material pudo más que el propósito de los descubrimientos e invenciones, y eso ha contribuido a que más seres humanos sean explotados y menos tengan acceso al disfrute de una vida justa y equitativa. Creo en el poder superior que se esconde en cada ser humano dentro de su conciencia, la que transmite y recibe lo que ese ser superior quiere que seamos, pero que cuando no obramos como ese ser superior quiere, nuestra conciencia nos condena. Todo ser humano tiene el poder de transformar la materia en espíritu, y sólo así se logra desprenderse de los males que nos aquejan. La materia es corrosible y perecedera. Lo espiritual no se corroe y a través del tiempo traspasa las edades hasta llegar a la eternidad. Ese Dios que buscamos vive dentro de cada uno de nosotros y tenemos la oportunidad de servirle, ayudando aún a aquel que se declara nuestro enemigo, porque por encima de la intención de aquel que sin motivo se ensaña contra nosotros, debe existir un amor puro y leal al Creador, que no se complace con aquel que en su corazón entra el odio. Somos el producto de una creación superior que nos da el permiso de escoger lo que nos agrade, y podemos elegir entre la vida y la muerte, porque podemos ser eternos si así lo deseamos, pero para vivir eternamente tendremos que morir en materia y resucitar en espíritu. Y para resucitar en espíritu es necesario tener una vida desprendida del afán que el amor a las riquezas materiales nos proporcionan, y dedicarnos a ver al prójimo como si fuéramos a nosotros mismos. Quien les habla, en el momento en que lo hace se aproxima al medio siglo, y creo que la vida ha sido benévola al permitir que una existencia que jamás ha tenido nada de sobra haya llegado tan lejos, aun cuando no ha sido fácil convivir con aquellos que se creen dueños hasta del oxígeno que respiramos. No le tengo miedo a la muerte, vivo cada día como si fuera el último. A lo que le temo es al hecho de que me vaya de esta vida sin dejar una huella de enseñanza en la tierra. Sé que un filósofo tiene por obligación que enfrentarse a los obstáculos que el tiempo impone. Primero son los allegados y familiares, luego los que con dinero cambian la historia y los tiempos. Ellos hacen que a las mentiras se les tenga miedo y a la verdad tratan de sepultar, pero es imposible porque la verdad es como el oro, que no se corroe y ni el fuego que sirve para probar su valor logra deshacerla. El que vive en materia no descansa jamás de luchar por acumular bienes, y lo peor es que hace daño al prójimo para despojarlo de lo suyo, porque la materia nunca sacia su holgura y sus males no tienen límites. Lo espiritual no se aferra a lo que vemos, se desprende de todo para compartirlo con los demás, y la justicia es su compañera. No es raro ver a quienes transfieren ideas y acciones a cambio de bienes materiales. Muchos son expertos en infundir temores a los hombres con la intención de aprovecharse y vivir de la ignorancia o falta de conocimiento
de los demás. Hay quienes suben a tabernáculos de un templo y con palabras lisonjeras embrujan a multitudes. Son religiosos en su opinión, y a la verdad es que muchos de ellos son verdaderos estafadores que viven de sus feligreses aprovechándose de la falta del conocimiento o de la desesperación que ocasiona la forma de vida que nos enseñaron. La humanidad vive ansiosa de encontrarse con una señal que manifieste quiénes realmente somos, sin darnos cuenta que solo nos basta con mirar a aquel a quien creemos inferior, y ahí puede estar la explicación de lo que buscamos, porque no hay nadie inferior ni mucho menos superior, porque todos estamos constituidos del lodo, y como los demás seres vivientes somos susceptibles a envejecernos o a enfermarnos y por lo tanto a perecer. Hay dos caras en los que practican religiones, y dos propiedades son certeras e infalibles: o se es sagaz o se es torpe. El astuto usa la religión como negocio, y el torpe pone su fe en lo que el malicioso le enseña. Pero al final ambos irán al infierno, y será más castigado el sagaz, porque sabiendo que su doctrina es falsa, la utiliza para ganar dividendos. Hay algo dentro de mí que no he podido controlar, y es mi rechazo a las prédicas vanas. Detesto a las religiones porque han dividido al mundo, y por medio de ellas se han cometido los peores genocidios de la humanidad y los más bochornosos crímenes. El de Jesús es uno de ellos. Muchos de sus líderes se inclinan hacia el poder terrenal, pero a pesar de las fábulas que representan las creencias, concibo a su instrumento a un ser sacrosanto, pero no porque predicó creencias deshonestas, sino porque quiso enseñar cómo, desprendiéndonos de las cosas materiales, podemos resucitar ideológicamente al tercer día y vivir para siempre en la conciencia de los pueblos oprimidos y engañados y de los desposeídos. Creo en Jesucristo, que es ese instrumento usado por las religiones, y en sus ideas. Su doctrina se basa en la justicia, que es equitativa y la más pura. Es la única que nos puede garantizar una vida saludable mientras estemos en el cuerpo de barro, y nos garantiza eternidad después de la muerte. Concibo a Jesús como a un luchador hasta la muerte y a un defensor de sus ideas sin retractarse ni aceptar sobornos. Creo en su resurrección, pero una resurrección moral, una resurrección de ideas, una resurrección espiritual ante los que pensaron que matando el cuerpo también desaparecerían su doctrina. Creo en su llegada, pero no física sino a través de sus ideas. Una llegada moral, una llegada espiritual en la conciencia de los pueblos, que ya están despertando y cada día son más los que reclaman el derecho de autodeterminación. Cristo está aquí. He vivido tantas experiencias, he pasado mi vida desde niño estudiando el comportamiento humano, y quien más puro dice ser es quien más se corrompe. El soborno es quien más poder ha demostrado tener en esta tierra. Los hombres están podridos. No hay juez ni fiscal que no adultere su juramento de hacer la justicia. El dinero los corrompe y venden su conciencia por migajas. Y peor aún, nuestros gobernantes son mentirosos, engañadores y corruptos. Todos giran alrededor de un dictado, de un imperio hipócrita y abusador que cada día nos ahoga con falsas ofertas de tratados de igualdad. Aquellos que predican la igualdad y la salvación, que ofertan a los pobres un paraíso con Dios, roban las ofrendas al afligido, y ellos se declaran poderosos ante los ojos del impotente. Nos han llenado de creencias todas falsas y profanas,
Así el imperio duerme a los incautos y como ladrón deshonra su integridad. Han llenado de maldad a nuestros pueblos, los han envenenado con sustancias nocivas. Hoy la raza está degenerada, son amantes hombres con hombres y mujeres con mujeres. El hombre es un reflejo de Dios y su capacidad es amplia, pero su ambición lo ha llevado al desperdicio. No importa la integridad si el dinero está por el medio. Lo que el hombre hace con intención de dañar al prójimo es abominable. Tronchar la oportunidad de éxito de alguien solo por lograr unas cuantas monedas o por el regocijo de uno mismo es condenable y merece el aislamiento. Detesto con todas mis fuerzas ciertas reglas y condiciones que las religiones imponen a sus feligreses, cargas que sus ministros no llevan, porque son propias de la debilidad del ser humano, cargas pesadas que ellos ni con los dedos pueden moverlas. Por ejemplo, la religión católica prohíbe a sus ministros o sacerdotes el matrimonio, lo que ha originado una cadena de homosexualidad en sus filas y un mar de violadores y pedófilos que ni Sodoma se puede comparar con la corrupción que sale de esa institución. Amparándose en la Biblia, prohíben ingerir alimentos. No le dicen a los fieles que la Biblia en su época era el instrumento que se utilizaba para mantener informada a la población, y como se hace en estos días con los medios informativos, se guiaba a la gente por el sendero que los poderosos querían. Por ejemplo, comer langosta es malo porque es solo para los privilegiados. Los pobres no podían porque era difícil extraerlas del mar. Hoy muchas religiones imponen esas reglas y hasta una de ellas prohíbe donar sangre para salvar una vida, lo que constituye un crimen repudiable. La Biblia habla de no ingerir sangre, un rito muy común en diferentes épocas, incluso en la nuestra, quizás para evitar algún tipo de contaminación o crimen de animales y seres humanos. Es ideal que en los matrimonios haya fidelidad, tanto en el hombre como en la mujer. Eso sería lo más saludable. El problema es que el ser humano posee un programa mal diseñado y es egoísta en su mayoría. Muy pocos se conforman con lo que tienen, lo que conlleva a una especie de lucha con su cuerpo difícil de soportar. Por lo que entiendo que si dos personas adultas deciden unir sus cuerpos en privado y están conscientes de que lo quieren hacer porque se atraen y de ninguna manera existe violación o chantaje, y lo hacen con la debida moderación para no dañar a nadie, incluyendo a una tercera persona o un vástago, ellos están en sus derechos. Para eso existe el libre albedrío. Desde luego, siempre hay que tener en cuenta que es peligroso caer en el libertinaje. Es mejor golpear el cuerpo que dañar o ser dañado. Este es un planeta rico en especies, tanto animal como vegetal, y ellos nos proporcionan minerales, proteínas y nutrientes esenciales para la vida. Si los disfrutamos con moderación y balanceados, podremos vivir más saludables, y para lograrlo debemos echar a un lado la conciencia de culpa que las religiones nos han taladrado en nuestras cabezas. Si vemos la vida desde el punto de vista religioso, será difícil aprender que estamos en la obligación de ayudar a conservar la existencia, y que si la sangre del prójimo sirve para que ese cuerpo esté entre nosotros, sería verdaderamente obra del Dios Altísimo que tiene su altar en cada uno de nosotros. De igual manera, lo que se ingiere con intención de nutrir el cuerpo también va de la mano con el Dios guiador de buenas obras. Y por último,
Para que se pueda entender a quien les habla, es importante aclarar que no podemos estar en guerra con el Creador, llámese como se llame, porque no conviene de ninguna manera que las creencias envenenen la esencia de lo que somos, porque por encima de todas las creencias, impuestas o aprendidas, deben prevalecer los poderes que constituyen una vida saludable, la paz y el amor. Humberto Marte.